Estamos en compañía de Almer Bracamonte, representante de la Asociación Venezolana de Gestión Humana, y es además miembro de la Junta Directiva de esta organización. Asociación Venezolana de Gestión Humana tiene una cuenta en Instagram, usted puede seguirlo desde ya, son las siglas ABGH Piso Oficial. La cuenta la va a tener por allí en pantalla, si usted quiere, pues, escribir, hacer alguna pregunta puntual. Además que Almer Bracamonte es experto o es especialista en todo lo que tiene que ver con talento humano. Correcto. Gracias por estar aquí, bienvenido. No, gracias por la invitación, un placer de verdad poder acompañar. En estos tiempos de pandemia, en donde muchas personas nos hemos reinventado, todavía está el mismo proceso, ya vamos, bueno, año 2021, sabemos que el tapaboca es parte de nuestro accesorio de día a día, pero hay que salir a trabajar. Correcto. Si en tiempos de pandemia muchas empresas, muchas organizaciones cerraron, hay quienes quizás se fueron a la quiebra, quienes quizás mandaron a sus empleados a trabajar desde casa, hay otros que vieron, vamos a decir, la comodidad de trabajar en casa. Ahora, salir a buscar trabajo, ¿se está viendo? Bueno, la tendencia ha bajado como consecuencia de eso que acabas de decir. Pues muchas organizaciones se han visto en la necesidad, por un lado, en revisar todos sus procesos, y eso ha llevado en muchos casos a minimizar la población que trabajaba con ellos, por un lado. Por otro, también hay organizaciones que han cerrado. Sin embargo, hay un grupo interesante que todavía se mantiene, que están buscando personal, pero eso ha llevado a crear una metodología distinta. Es decir, el proceso de selección de hoy en día no es el mismo que hace quizás un año atrás, que hace 2 años atrás. Ya el perfil que se ubica es distinto, hay competencias nuevas que hay que ubicar en la gente. Qué Ya bueno. de hecho hoy en día tenemos que revisar dentro del perfil qué tanta competencia digital tiene esta persona, porque ahora se convierte en una necesidad. Si quizás la pandemia, una de las ventajas que nos ha traído es que rápidamente hemos tenido que abocarnos a meternos en el mundo tecnológico, a entender lo importante que es ahora las redes sociales y cómo yo desde ahí puedo potenciar mi perfil y dentro de la organización cómo puedo posicionar la marca. Qué bueno esto que dice Almer, porque fíjese que ahora en estos tiempos 2021, en estos nuevos tiempos, tenemos que tener otras habilidades y fortalezas, no solamente los cursos que hemos hecho, las especializaciones que tenemos, sino dominio de herramientas. Por ejemplo, para todas las personas que hasta ahora nos están escuchando y que quizás están interesados también en trabajar, porque hay siempre quien quiere tener su empleo, su trabajo, su empleo fijo, ¿no? Correcto. Tener sus ingresos fijos, que es muy válido también, Correcto. y su estabilidad, como cada quien lo quiera ver. Pero, ¿qué debería dominar las personas que aspiren a un puesto de trabajo? Fíjese, ya hoy es fundamental el dominio total del Zoom. Ajá. Porque todas las reuniones, inclusive las entrevistas, ahora se están haciendo por esa vía. Ok. El poder utilizar adecuadamente inclusive el WhatsApp, porque se está utilizando como un recurso para desplegar información rápidamente. Ok. El manejar algunas herramientas, inclusive como el LinkedIn, que desde el punto de vista organizacional se utiliza hasta para el proceso de selección de personal. Entonces, hay un conjunto de herramientas que están disponibles que la persona hoy en día necesita definitivamente conocerla, documentarse cómo se utiliza y ponerla a la orden del día, porque además en la organización donde entre en este instante también la va a utilizar, porque es la forma por la cual nos estamos relacionando para realizar trabajo a distancia, que es lo que está en este momento como en boga dentro de lo que llamamos el teletrabajo. Ahora, ¿cuáles son estas características primordiales que debe tener en nuestro currículum si nosotros no tenemos experiencia? Si no tenemos experiencia, es muy importante que alguien que no tenga experiencia pueda colocar dentro de su currículo cuál va a ser el valor agregado que él le va a dar a esa organización. Ok. Si a mí me contrataran mañana, y esa es una de las preguntas que a veces le hacemos a los candidatos, si yo te contratara mañana sin la experiencia, ¿cuál sería el valor agregado que tú nos puedes ofrecer? ¿Cuál va a ser la ventaja de que te podamos contratar? Entonces ahí es donde la persona va a mostrar sus habilidades. Por un lado, su habilidad de comunicación, su habilidad de poder trabajar en equipo y además de tener la apertura a manejarse en un ámbito cambiante como el que tenemos hoy en día. Es decir, si hay una competencia que es fundamental en este instante,
es esa capacidad de poder adaptarme a los cambios rápidamente. Porque si hay algo que está cambiando con una enorme velocidad, es lo que sucede a cada instante. Entonces, esa persona que no tiene experiencia, pues es ideal que pueda mostrar, ¿no?, por lo menos esos 3 elementos. Su capacidad Ahora, para adaptarse a los cambios, el poder relacionarse a nivel de red, porque tiene además algún conocimiento digital, etcétera, etcétera. Ahora, ustedes como organización, como Asociación Venezolana de Gestión Humana, ¿tienen disponible quizás un formato que nos vaya a nosotros a guiar en cómo actualizar nuestro currículo? Para quienes lo tenemos que actualizar y para quienes van a hacer su currículum por primera vez. Una de las cosas que hacemos en la asociación desde hace 58 años es que estamos permanentemente dando formaciones, no solo a nuestros afiliados, sino a otras personas que se nos acercan por ser nosotros especialistas en el área, y damos formaciones inclusive gratuitas para decirle a las personas que están en busca de empleo cuál es la mejor forma de estructurar tu currículum, cómo debes plasmar la información de tal manera que sea atractiva para la empresa que esté interesado en contratarte y donde puedas registrar rápidamente 4 elementos clave. Un poco la formación académica, cuáles son las habilidades básicas que tengo, no necesariamente todas las habilidades técnicas, sino las habilidades básicas que tengo, y además de eso, cuáles son aquellas competencias blandas que tienen que ver, por ejemplo, con la comunicación, con la inteligencia emocional, que pueden ser de base para que alguien me pueda contratar en un momento determinado. Entonces nosotros damos orientaciones de cuál es la mejor forma de plasmar la información de acuerdo a las nuevas tendencias que hay en este momento. Ahora, en estos tiempos de COVID-19, en donde nos sugieren que estemos más tiempo en casa, pero no tenemos y queremos trabajar, conseguir un empleo fijo, y hay empresas en donde además se han ajustado, en donde dividen a su personal una semana unos, una semana otros, unos días unos, etcétera, etcétera, pero son empresas que están en proceso quizás de producción, etcétera, trabajarán en semanas flexibles, cada quien tiene su forma. ¿Cuál es la recomendación que usted nos da para nosotros buscar empleo? Porque si nosotros no tenemos trabajo y estamos en casa, vamos a decirlo coloquialmente, no es negocio que yo salga y vaya de puerta en puerta y diga, están buscando trabajo, están buscando trabajadores, están buscando, de repente sí lo es, el puerta a puerta, pero un banco de empleo en donde yo pueda desde mi casa, con mi internet, empezar a buscar, bueno, yo, qué sé yo, quiero trabajar como asistente administrativo, como secretaria, como chofer, etcétera. Que haya quizás un banco de empleo en donde yo me pueda sentar en mi casa, en mi zona, y de empezar a buscar y decir, bueno, esto me queda cerca, porque también es el tema transporte. Correcto, correcto. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cuál es esta recomendación? Porque quizás a veces, bueno, sí, quiero buscar trabajo, pero no sé dónde. Entonces alguien te dirá, bueno, pero tú no te mueves, Almer. Bueno, pero ¿hacia dónde me muevo? ¿Qué Claro, hago? claro. Una de las herramientas que hoy en día le recomendamos siempre a la gente, y de hecho a nivel organizacional la utilizamos también, es que la gente registre su currículo en LinkedIn. Ok. Es una de las páginas que ha crecido en prestigio en el tiempo, porque es donde todas las organizaciones están publicando las vacantes que tienen disponibles y donde además el aspirante puede obtener información adicional de esa organización. Si hay algo que es muy importante que la persona que esté buscando empleo tenga como referencia hoy en día es tener conocimiento de la empresa que pudiese contratarlo, investigar sobre ella, saber a qué empresa voy, cuál es un poco la misión de esa empresa, qué es lo que hace esa organización. Entonces LinkedIn se ha convertido en una plataforma además muy seria y que facilita que la persona que esté buscando empleo pueda registrar rápidamente su currículo en ese portal. Él es colocado por el mismo sistema como un candidato potencial a las empresas que estén buscando perfiles similares y que además de eso permite que las empresas puedan rápidamente captar personal porque ahí hay una base de datos ya registrada. Entonces, mi recomendación, y es una de las cosas que nosotros hacemos en la asociación, de hecho a nivel de formación, es trabajar con esa herramienta que se llama LinkedIn. Ok, fíjense algo, ahí en pantalla usted puede ver, para quienes no lo dominen, usted puede ver cuál es esta red o cuál es esta plataforma, si se quiere, que se llama LinkedIn. Y además he conocido personas que han conseguido empleo fuera del país gracias a LinkedIn. Correcto. Bueno, quizás por desconocimiento de la herramienta, muchos no tenemos el currículum actualizado, me incluyo, pero sé que hay muchas personas que
tienen han conseguido trabajo gracias a LinkedIn, inclusive trabajo a distancia, no Sí. necesariamente se han ido hay quienes se han ido del país, Sí. pero hay quienes trabajan a distancia aquí en Venezuela y son contratados por otros países, así que importante. Pero en el caso de la empresa, hablamos del empleado, pero el empleador, El empleador está utilizando también esa herramienta. no todos. No todo, pero en este momento los especialistas en selección se han dado cuenta que es una tremenda herramienta para captar personal rápidamente. Porque como ahí puedo cargar la información de las vacantes que tengo, pero también el candidato carga su información, el sistema tiene una facilidad rápida de hacer un match de cuáles son los perfiles que se parecen a los cargos que yo tengo vacantes. Entonces se está utilizando como una herramienta interesante. Y paso siguiente, se genera la posibilidad de hacer un primer acercamiento con los candidatos a través inclusive de un video de presentación de la persona que nos da a nosotros referencia de qué tanto se acerca al perfil que nosotros estamos buscando. Entonces, sí, las organizaciones hoy en día se están abocando más a entrar en ese tipo de perfil o el tipo de plataforma y luego es que entran en sus protocolos tradicionales de entrevistas para poder entonces también hacer evaluaciones y llegar a lo que al final nosotros decidimos que puede ser una selección efectiva. Además de LinkedIn, porque si hay quienes se les hace pesado, hay quienes no tienen experiencia, como lo hablábamos originalmente, pero usted habla de la recomendación a LinkedIn. ¿Qué otra herramienta de búsqueda de empleos hay? Están varios portales, Empléate es una, también donde la persona puede perfectamente registrarse y las empresas las están utilizando para poder captar personal. Hay una variedad importante en este momento, pero a nivel técnico o más profesional, LinkedIn está en este instante como en el primer lugar. En el momento en que yo envío mi currículum, a mí siempre me ha llamado la atención las fotografías que la gente utiliza para el currículum. Y cuando me ha tocado de alguna manera seleccionar, yo cuando veo la fotografía y lo que coloca, o qué foto colocan, tú dices, esto no es serio. Quizás fui muy radical, ¿no? Puede ser. Pero la fotografía recomendada que usted nos puede sugerir para nosotros colocar en nuestro currículum. Pero lo ideal es que la fotografía sea que la persona salga vestida formalmente, ¿ok? Ahora, ¿qué ha estado pasando en el tiempo? Hay cargos específicos donde, por ejemplo, un diseñador gráfico, que no es común que sea una persona de 40 años, de 50 años, generalmente son muchachos de 22, 23. El muchacho tiende a vestirse un poco más holgado. Es decir, yo no puedo pensar de entrada que esa fotografía ya es un elemento para que yo diga es o no es. Eso es lo que nosotros llamamos el efecto halo en todo caso, ¿no? Que de una vez desclasifico. No puedo. Porque yo parto del hecho de que con esa presencia no tiene el perfil. No, me puedo conseguir con la sorpresa que la persona sí es el candidato adecuado. Pero va a depender siempre de cuál es el cargo para el cual me estoy postulando. Es decir, la vestimenta tiene que estar acorde con el cargo que me estoy postulando. Si yo voy como vicepresidente, como gerente, oye, lo ideal es que mi fotografía tenga un traje. Que esté formal. Que esté formal, porque tiene que ver con una figura de autoridad dentro de una organización. Ve fotografías de asistente administrativa, pero salen, qué sé yo, con escote, se ve que la foto la cortan porque están acompañados de alguien. Ya ese tipo de fotos no es la adecuada. Y parece, quizás algunos dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver la fotografía? Yo creo que tiene mucho que ver. Claro, porque es la presentación inicial, es la imagen que yo estoy dando desde el principio. Entonces, sí, mi fotografía tiene que estar dentro de lo formal, dependiendo del cargo para el cual me estoy postulando. Es decir, no quiere decir que si estoy en un cargo muy base, yo me voy a vestir de una manera muy informal, no. Siempre tiene que haber formalidad, porque yo me estoy presentando frente a alguien que puede ser alguien que me va a contratar en un momento determinado. Yo estoy en un proceso de mercadeo en todo caso. Y mi imagen principal que estoy colocando en un currículo es la que vende al principio. Otra pregunta que me llama mucho que le quiero hacer porque me llama la atención al momento de selección del personal. Aspiración, ¿cuánto aspira Devengar? Sabemos que lo que equivale a nuestro sueldo mínimo, pues no se compara, nuestro sueldo mínimo no alcanza la cesta básica y todo este tema. Hay quienes pues dan el sueldo más un bono aparte, etcétera, etcétera. Pero cuando me preguntan a mí, aspiración salarial,
y uno dice, pues no sé, lo que ustedes puedan, no sé. ¿Qué es lo correcto responder en este caso? Lo que realmente yo aspiro, lo que yo realmente desearía ganar por el puesto al cual yo me estoy postulando. Alguien que ya tiene experiencia laboral, en la entrevista va a decir, yo aspiro tanto. Alguien que está iniciándose, que no tiene experiencia, va a contestar eso que comentabas de, bueno, lo que ustedes consideren. Lo ideal siempre es tener un referencial de cuál es el salario que yo estimo obtener como consecuencia de la prestación de mi servicio en esa organización. En todo caso, las organizaciones, ¿qué hacemos? Las organizaciones tenemos una escala de salario que nos permite, inclusive a partir de ese referencial que nos da el candidato, poder negociar. Porque nosotros podemos decir, bueno, aparte de ese referencial que me está dando, nosotros podemos pagar tanto en salario, más las bonificaciones, etcétera, etcétera. Pero lo ideal es que la persona tenga un referencial. Y esa información se puede ubicar, porque de hecho en la asociación nosotros mensualmente estamos presentando los resultados de la encuesta salarial y las personas pueden tener acceso a ella para tener inclusive la referencia de cuánto es más o menos lo que pagan por un cargo que se parece al que yo estoy ejecutando. Entonces ya tengo un referencial que me puede decir, si me van a entrevistar, yo pudiese decir, bueno, yo quisiera tanto de salario. Dejábamos la pregunta abierta, ya me seleccionaron, llegó el momento de la entrevista. ¿Cuál es la recomendación que nos da para al momento de nosotros como empleados o como futuros empleados asistir a esta entrevista de trabajo? Okay. Ese primer momento de la entrevista es muy importante, desde la hora que llego hasta la hora que me voy. Es decir, la entrevista de selección no puede ser vista solamente en el momento en el que estoy en la oficina con el especialista que me está entrevistando, no. A mí ya me están entrevistando desde el momento que yo llego. Entonces, si me fijaron una hora, lo ideal es que yo llegue puntual. Mi vestimenta debe ser acorde a que voy a ser entrevistado, un poco como lo que hablábamos hace rato con el tema de la fotografía. Y yo debo estar lo más relajado posible, porque mi lenguaje corporal en un proceso de entrevista presencial es muy importante. Lo que yo esté transmitiendo verbalmente, si no es coherente con lo que mi cuerpo está diciendo, el especialista se va a dar cuenta. Y más quizás cuando me esté haciendo preguntas muy puntuales asociadas a cuáles son las habilidades o las destrezas que yo tengo en base al cargo para el cual me estoy postulando. Entonces es muy importante llegar a tiempo, tener una vestimenta cómoda, adecuada al perfil para el cual me están buscando, ser lo más honesto posible en la respuesta a las distintas preguntas que me van a hacer. Y además de eso, tener la posibilidad en un momento determinado, inclusive de preguntarle al especialista, quizás al final, casi al final de la entrevista, algunas cosas de las cuales yo pueda tener duda. Yo puedo tener duda probablemente sobre cuál es algunos beneficios adicionales que pueda tener la organización, que a lo mejor el especialista no me lo dijo en ese instante, pero eso yo lo haría al final. Lo importante es que la persona esté lo más cómoda posible. Si está nerviosa, si no tiene pensamiento claro sobre la información que está dando, eso puede ser un elemento que, bueno, la lleve a un estado de ser desclasificada. Pues, no la califico como posible candidato porque no tiene seguridad. Pues ya de entrada me está diciendo que no tiene seguridad. Y el momento en que yo estoy, las preguntas básicas que yo debo hacer o las preguntas puntuales para al momento de yo hacer la entrevista de trabajo, porque estamos hablando del punto de vista del empleado, pero el empleador, a veces uno se equivoca como empleador. Ok, siempre tenemos una estructura prediseñada de preguntas para hacer una entrevista. Y esa estructura nace de varias cosas. Primero, del análisis del cargo. Yo como especialista lo primero que tengo que hacer es revisar el cargo, ver cuál es el perfil que necesito. Dos, del análisis del currículo de la persona. Okay. Eso genera preguntas definitivamente, porque hay cosas que están ahí que yo tengo que explorarla en la entrevista. Y tres, las preguntas que están asociadas a poder determinar cuál es el conocimiento o la experiencia que el candidato tiene en ese cargo para el cual se está postulando. Entonces, yo tengo que hacer preguntas generales, poco explorar, así como ya lo vi en el currículo, pero lo que hago es explorarlo para ahondar el tema de con quién vive, dónde vive, si es casado, si no es casado, si tiene hijos, cómo es la posibilidad de llegar aquí, qué tan complejo es llegar aquí, dónde vive, cómo es el tema del transporte, esa información que es
muy general, pero que es muy importante. Y que además genera que la persona se sienta más cómoda a la hora de entrevistar, porque ya yo no estoy entrando de lleno a temas de trabajo, sino estoy generando un ambiente de confort para poder conversar con mayor comodidad. Luego entro a la parte académica, qué fue lo que estudió, qué lo llevó un poco a chequear cuál fue el interés, por qué quiso estudiar esa carrera o ese oficio. Y después entramos en la experiencia laboral, en el caso de los que lo tengan, cómo ha sido su experiencia laboral. Y que me muestre o me indique verbalmente cuáles han sido los resultados que ha tenido en esas organizaciones. Nosotros utilizamos mucho lo que se llama hacer entrevistas por competencia. ¿Qué son entrevistas por competencia? Aquellas donde somos capaces de hacer preguntas, donde me puedas decir cuál es la situación en la cual se vio la persona, cuál era la responsabilidad que tenía en una situación específica en esa organización, cuáles eran las acciones que ejecutó para resolver X situación y cuáles fueron los resultados. Esos 4 elementos nos permiten a nosotros en una entrevista poder acercarnos a la posibilidad de ver si esa persona tiene de verdad la experticia que dice tener. Y ahí el lenguaje corporal tiene un efecto importante, porque ahí es cuando vamos a estar chequeando lo que me está diciendo con su lenguaje corporal para tener muy claro que existe coherencia en la información que está suministrando. Entonces sí, lo que diría es que cuando nosotros vamos a hacer entrevistas ya tenemos las preguntas preformuladas. Eso evita que nos podamos equivocar o dejemos de pasar alguna pregunta. Es como tener un guión, una especie de bitácora en la mano sobre qué cosas tenemos que preguntar. Preguntan, ¿cómo podemos ver el listado de honorarios referenciales? ¿Existe? La encuesta de salario que nosotros publicamos mensualmente, pudiesen solicitarle entrar al Instagram de la asociación para que puedan tener información. Nosotros podemos suministrar información. Escriban al Instagram, nosotros podemos darle información de cómo han sido los referenciales de salario según los cargos en los últimos meses. Porque hay otra persona que pregunta si tienen conocimiento de, ahí está el Instagram de la Asociación Venezolana de Gestión Humana, ABGH Piso Oficial es la cuenta. El sueldo promedio de una enfermera para personas de estado geriátrico. Eso varía, decirle cuál es el monto en este momento no tengo cómo decírselo, porque eso está variando dependiendo inclusive de la localidad. Dice, ¿es legal el uso de polígrafo para cargos de confianza? Jurídicamente no. ¿Okay? Hay organizaciones que les ha tocado hacerlo por la característica de la organización. Si son organizaciones, por ejemplo, que manejan dinero, pues se han visto en la necesidad de utilizar el polígrafo como un recurso, pero jurídicamente no. ¿Cuáles son los errores que más cometemos al momento de buscar empleo? Quizás nosotros, porque nosotros también tenemos la libre elección de decir si quiero trabajar aquí o no quiero trabajar allá. Okay. Primero, el no documentarme cuál es la organización por la cuál quiero trabajar. Ese es el primer error que cometemos. Vamos a cualquier empresa, no chequeamos de qué se trata esa empresa, qué es lo que hace, cuál es la dinámica un poco de esa organización. 2, no tener claro en qué puedo darle yo valor agregado a esa empresa, es decir, para qué puedo ser yo funcional en esa organización. Es decir, cuáles son mis habilidades y mis destrezas que yo puedo mostrar en esa organización. Eso, si no lo tengo claro, por supuesto, cuando vaya a una entrevista me van a descartar. Hay algunos comentarios, ¿me los podrán poner en esta pantalla, porfa? Cuando puedan, para ir leyendo algunos de la participación de la audiencia que también nos hacen a través de nuestra cuenta @entrenoticiasgb. Escribe Orlando Suárez, nos envía saludos. A ver, dice, buenos días. Excelente programa. Mi sobrino con autismo leve ha trabajado en un automercado durante 6 años. Ahorita desempleado, necesita trabajar. Recomendaciones para su currículum. Qué interesante esta pregunta. Okay. Si ya ha trabajado, ya eso es una gran ventaja, porque él puede colocar en su currículo cuál ha sido la experiencia laboral y cuáles son las funciones que ha ejercido en esos trabajos anteriores. Pero colocar su condición. Es importante que lo coloque, porque igualito en la entrevista psicológica se va a determinar.
Entonces sí, es importante que lo coloque. Ya las organizaciones están sensibilizadas a ese tipo Sí, sí, claro, ese de tipo posibilidades. de posibilidades. Y quizás que coloque una carta de recomendación de su trabajo, de su último trabajo. Sí, también puede ser una carta de recomendación, pero muy importante que coloque cuáles han sido las funciones que ha ejercido en los cargos que ha tenido en esas organizaciones. Ok. Hay otra pregunta que nos hacen a través de la cuenta @entrenoticiasgb. Escriben, el invitado podrá explicar por qué hoy en día las empresas siguen colocando el límite de edad en las ofertas de empleo cuyas actividades no requieren de limitaciones. Bueno, esa tendencia está cambiando. Y le voy a decir por qué está cambiando. Una de las cosas que han visto las organizaciones hoy en día como consecuencia de los venezolanos que se han ido del país, es que han tenido que cubrir esas vacantes con personas de otra edad, pero que también tienen una gran experiencia. Total. Entonces se han dado cuenta que ha sido una tremenda ventaja el poder contratar con edades superiores, porque además si hay algo que caracteriza a esa persona es que tiene un alto compromiso con la organización. Es decir, eso hace una diferencia total. Entonces, sí hay empresas que todavía se mantienen en la filosofía anterior, pero la misma situación del mercado los está llevando a tener que expandirse. Aquí hay el mismo señor que le hizo la pregunta sobre el uso del polígrafo para cargos de confianza, le dice, jurídicamente no es legal, pero es excluyente en el proceso de selección a líderes de seguridad en empresas importantes, lo piden siempre. Sí, sí, por la característica del negocio. Si es una organización donde estamos manejando dineros o valores de alto impacto, pues tenemos que chequear por otra vía, oye, que la persona en primer lugar es lo suficientemente honesta para operar en ese tipo de actividades. Hay otra pregunta que nos hacen esta vez en la cuenta en Twitter. Maneja el tema de las edades, a qué actividad hoy en día nos debemos dedicar los mayores de 50 y 60 años, por muy profesionales que seamos, es muy duro y en vez de en Alemania, que la nueva ministra del Tesoro tiene 74 años, por Dios, aquí nos desechan. Sí, es lo que decíamos hace rato, es una filosofía que está cambiando. La misma situación del mercado está llevando a abrir ahora los espacios para contratar personas de 50, de 60 años. ¿Por qué? Porque las empresas se han dado cuenta que estas personas tienen un gran potencial y que tienen además mucho conocimiento. Hay otra pregunta que le hacen, en una entrevista online si te preguntan algo importante que no sabes, ¿es bueno ser honesto? ¿Hasta qué punto hay que ser honesto generalmente? Sí, hay que ser honesto. Es preferible decir, mire, no conozco esa herramienta o no manejo esa habilidad. Es preferible ser honesto. Dejábamos una pregunta abierta en el segmento anterior y tiene que ver con la importancia de las pruebas psicológicas y escritas en una entrevista de trabajo. Sí. La empresa, por muy pequeña que sea, es importante que aplique la prueba psicológica. Es fundamental, forma parte del protocolo. ¿Okay? Las entrevistas psicológicas son 3 entrevistas que van acompañadas de un conjunto de test que se le aplican al candidato, porque además tienen la característica de que son evaluaciones proyectivas. Cuando decimos que son evaluaciones proyectivas, porque además nos dan referencia de la conducta que pudiese tener ese trabajador en un momento determinado, incluyendo en ámbitos de presión o de mucho estrés. Entonces, al final nos permiten saber, oye, qué tan factible es que esa persona pueda trabajar en un ambiente tan dinámico como el que nosotros tenemos. Eso no lo va a decir la prueba proyectiva, eso no lo va a decir la entrevista psicológica. Entonces hay un conjunto de preguntas que se hacen en ese tipo de entrevistas que van dirigidas a entender la conducta, el comportamiento que esa persona puede tener en un momento determinado. Si yo tengo un negocio, un comercio, no tengo un departamento de relaciones de gestión humana, ¿puedo contratar a una empresa? Sí. La hay como ustedes, sí. Donde ustedes me seleccionen a mi personal. Sí, de hecho nosotros en nuestra página web colocamos también anuncios de empleos que los afiliados, nuestros asociados nos solicitan, y tenemos también dentro del equipo personas que hacen entrevistas de selección, hacen todo el proceso de selección que cualquier organización requiere en un momento determinado. Sí, porque cualquier organización, por muy grande o pequeña que sea, siempre requiere de personal humano para llevarla adelante. Claro, si no, imagínese, claro. Cualquiera saca su negocio, su trabajo adelante y
sin la ayuda de nadie, ¿verdad? Exactamente. Y creo que la mano amiga y el trabajo en conjunto y en equipo hace el éxito de una empresa o de un negocio. Por eso, discúlpame, por No, eso hay tranquilo. muchas técnicas que hoy en día se utilizan para poder garantizar que la persona que yo estoy contratando no solo tiene el perfil técnico que busco, sino que además está psicológicamente adecuada para trabajar con nosotros. Una de esas herramientas es el Assessment Center, que es una evaluación en vivo, donde yo puedo ver en vivo la conducta de la persona. Si, por ejemplo, yo lo que quiero es observar qué tan honesta es, yo lo puedo ver en vivo en un Assessment Center. No tengo que esperar 10 años, por eso es que es proyectivo. Yo lo puedo ver en este instante. ¿Qué tan capaz es de poder trabajar en situaciones cambiantes? ¿En una prueba qué? Se le llama Assessment Center, Ok. una evaluación en vivo que tiene un protocolo donde la persona va a mostrar conductas asociadas a lo que nosotros queremos ver dentro de la ¿Me organización. lo hacen en el momento de la entrevista de trabajo? Generalmente hacemos la entrevista y después va al Assessment Center. Y generalmente lo hace con otros candidatos. No es solamente esa persona, son varios candidatos quizás que se están postulando a un mismo cargo y podemos evaluarlo en vivo. Y en esa evaluación en vivo se puede hacer con el trabajador o la trabajadora, si usted que se está postulando para un cargo superior o yo lo quiero ascender de cargo. Sí, de hecho en las organizaciones utilizamos el Assessment Center para las dos cosas. Cuando estoy en proceso de selección o cuando estoy en proceso de promoción. Yo quiero promover a Pedro Pérez al cargo de vicepresidente. Vamos a salir el Assessment Center. ¿Por qué? Porque las características de ese cargo no son iguales a las características del cargo que él tiene ahorita. En estos tiempos que ha cambiado todo y que quizás el trabajador o el empleado siente que tiene más autonomía, vamos a decir así de alguna manera, porque bueno, porque dice yo tengo este trabajo, pero si me quedo sin empleo voy a vivir de esto, de aquello, porque ya esos jefes, como uno les llamaba, esos jefes a los que uno le temía, jefes que de repente no te atienden, jefes que utilizan un tono de voz inadecuado y están en cargos gerenciales y resulta que no se parecen ni un poquito a lo que significa estar en un cargo gerencial, ¿no? ¿Eso se sigue viendo en empresas? Lamentablemente se sigue viendo. ¿Qué tal? ¿Qué hemos hecho nosotros en la asociación? Y eso forma parte de los distintos servicios que ofrecemos. Damos formación en materia de liderazgo. Ajá. Buscamos que el líder de ahora sea un líder mucho más humano, que tenga un equilibrio entre la orientación hacia la tarea y la orientación hacia la gente. Porque al final el trabajo lo hace la gente. ¿Todos estamos en la capacidad de ser líderes de empresas? Formados, sí. Pero aunque me formen, ¿dónde está mi esencia? Sí. ¿Por qué? Porque el liderazgo adquirido por formación va dirigido exactamente al carácter. Cuando hablamos desde el punto de vista de carácter psicológicamente es que yo puedo modificar mi carácter porque aprendo habilidades nuevas. ¿Sí? Sí, es como cuando alguien aprende inteligencia emocional. Creo en usted. Voy a apostar a usted, a que haya gente que realmente pueda servir para líderes. No, lo digo por el mismo hecho de comentarios, no, de quizás encuentros que uno tiene donde dicen, es que mi jefe esto, es que mi jefe aquello, y han sido formados, y tú dices, realmente han sido formados, realmente pasaron por esa formación para capacitarlos como líderes de empresa. Claro, aquí lo que hay que poner siempre presente es algo. Una cosa es que yo reciba la formación y otra cosa es que yo quiera aplicar la formación. Ajá, importante. Esa es quizá una de las desventajas. La diferencia, ¿verdad? O es quizá una de las desventajas de los procesos de aprendizaje, Sí. que al final yo tomo la decisión si lo quiero aplicar o no. Bueno, Génesis Niño, publicista, especialista en marketing digital. Su cuenta es by Génesis Nino, por allí la puede conseguir. Con ella vamos a conversar sobre plataformas digitales para buscar empleo. Durante el corte ella comentaba, nos sugería empezar hablando un poco de la marca personal. Todos, lo hemos dicho en infinitas oportunidades aquí, somos una marca personal. Seamos amas de casa, tengamos cualquier otro oficio o profesión. Lo importante es que nosotros sepamos qué es una marca personal, con ella vamos a recordar, y cómo hacer para nosotros tener nuestra marca personal como la tarjeta de presentación. Gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias, Marjorie, por la invitación. Buenos días.
Bueno, yo quiero comenzar haciendo uso de una frase que dice que hoy las grandes compañías entienden la importancia y el valor de una marca. Y estando en la era de las personas, debemos ser nosotros nuestra propia marca, ¿no? Así es. Nosotros debemos resaltar cuáles son nuestras cualidades a través de las plataformas digitales. A lo largo del tiempo, como bien decías, todos somos una marca personal. Lo querramos o no lo querramos, lo entendamos o no lo entendamos, lo sepamos o no, siempre va nuestro sello personal a través de las cosas que hacemos, ¿no? De hecho, una de las frases que me gusta mucho para definir la marca personal es que es aquello que las personas dicen cuando nosotros no estamos presentes, ¿no? Esto lo usa Jeff Bezos, que es el presidente de Amazon, y es una frase que me parece muy atinada. ¿Por qué? Porque lo querramos o no, como lo he comentado, nosotros destacamos por alguna habilidad, ¿no? Por ejemplo, en nuestros entornos cercanos podemos ver que tenemos una tía que es famosa por hacer tortas, por ejemplo. En mi familia soy yo la de las redes sociales, entonces siempre estamos como encajonados en una categoría. ¿Qué es lo que nos ha permitido los canales digitales masificar estas categorías en las que nosotros estamos presentes? Por ejemplo, LinkedIn es una plataforma importante al momento de las redes profesionales. De hecho, es la plataforma que tiene mayor cantidad de usuarios y es pensada específicamente para hacer networking y trabajar, hacer relaciones de trabajo. Para quienes no, a ver si podemos volver a colocar un poquito allí que es LinkedIn, como lo pusimos ahí abajo, solamente para que la gente se conecte un poquito con el logo inclusive. ¿Cuáles son, para quienes no tienen LinkedIn, que hoy se están enterando? Porque es importante tener una cuenta en LinkedIn, porque es importante que nosotros tengamos nuestros datos profesionales allí. Ok, por ejemplo, LinkedIn es la red profesional más grande que existe a nivel mundial. Estamos hablando que tiene cerca de 700 millones de usuarios, por ejemplo, que 30 millones de empresas tienen perfiles registrados en LinkedIn y que diariamente se ofertan alrededor de 20 millones de empleos y se crean 2 cuentas cada segundo. Esto según datos de la misma plataforma a finales del año pasado. Entonces es importante que nosotros estemos presentes en estas plataformas porque estamos masificando a través de ellas nuestro potencial. ¿Qué es importante al momento de tener presencia en LinkedIn? Que debemos diseñar primero una estrategia de cómo nosotros queremos vendernos como profesional. No es solamente sentarnos en el computador y comenzar a hacer nuestro perfil de LinkedIn. Yo recomiendo antes a la persona que se tome un momento, como en los viejos tiempos, con papel y lápiz y pensar a través de qué estrategia queremos vendernos como profesional. ¿Sí? ¿Qué queremos comunicar? ¿Cómo lo vamos a decir? Porque tenemos que recordar que es una competencia salvaje, es decir, hay millones de personas en esta herramienta que están trabajando por tener el mismo trabajo que tú quieres tener. Entonces es una forma de destacar. ¿Cómo lo voy a decir para yo sobresalir entre todas las opciones que tienen las empresas como recursos? La recomendación, si somos periodistas, ingenieros, a ver, ayúdame con profesiones, contadores, arquitectos, administradores, abogados, podemos utilizar esta herramienta LinkedIn, pero sí, si de repente nosotros queremos aspirar a el cargo de chofer, por ejemplo, chofer de una empresa, queremos aspirar al cargo de secretaria 1, secretaria 2, etcétera. Bueno, ¿también valdría LinkedIn para este tipo de cargo? También valdría LinkedIn para este tipo de cargo, sí. Lo importante cuando vayamos a trabajar nuestro perfil en cualquiera de estas herramientas para buscar empleo también, sea LinkedIn, sea Boomerang, Empléate o cualquiera de estas herramientas que nos permiten buscar empleo, es que centremos la atención en nuestro perfil. Tenemos que tener una fotografía de perfil adecuada, parece muy obvio, pero a veces se nos olvida y quizás colocamos una foto que no nos favorezca. Al momento de que las personas evalúan nuestro perfil en redes sociales, tenemos menos de 5 segundos para captar la atención de la persona. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué posibilidad va a tener? ¿Qué perfil va a tener más posibilidad? Aquel que esté trabajado desde un ámbito pensado, quizás la cabecera de imagen que vas a usar de perfil, que esté asociada a lo que haces, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Lo que me comentas de las oportunidades laborales hay para todo, como te decía. Las grandes empresas ya tienen perfiles en LinkedIn y plasman allí las oportunidades de empleo que tienen desde cualquier tipo de profesión o oficio que se dedique la persona. Entonces sí, es importante que masifiquemos nuestra información y vayamos a todos estos canales de información. Ahora, en estos tiempos nos hemos tenido que diversificar.
Correcto. Soy periodista o comunicadora social, pero también tengo habilidad para la fotografía. Ok. Quiero decir, estudié fotografía, tengo varios niveles de fotografía avanzada. También manejo redes sociales, Buenísimo. hago doblaje de voz Qué chévere. y soy productora. Tengo Ok. o tengo los equipos de producción, me puedes contratar a mí para hacer un video, no sé, un médico quiere que le maneje las redes, yo manejo redes sociales, fíjate todo lo que hago. Y entonces un médico quiere que yo pues le trabaje sus redes sociales y que al mismo tiempo, en vez de contratar a alguien que haga los videos y la fotografía, yo lo puedo hacer porque soy una profesional integral. Ok. ¿Cómo yo puedo especificar todo esto? Yo lo digo en mi profesión porque, bueno, obviamente uno domina Claro. sus propios términos, pero ¿cómo yo puedo especificar esto en un currículum? Porque de repente tú necesitas a alguien con buena experiencia en fotografía, Ok. pero no necesita, qué sé yo, al comunicador social, por decir algo. Te entiendo. Bueno, en esta parte de las estrategias, de las plataformas digitales hay muchas opciones, ¿no? Están estas plataformas que son para buscar empleo y también están otras plataformas que funcionan como una comunidad de freelancers a nivel mundial, ¿no? Ok. De hecho, hay muchas herramientas a nivel internacional y hay una que es venezolana que se llama Asilinks. Ajá. Asilinks es la primera red de freelancers venezolana desarrollada por Talento Bucavista. Esta organización lo que está buscando es, a través de un networking, digitalizar las oportunidades de negocio. Es decir, tú como periodista llevas a un cliente, lo sumas a esta plataforma para que otros tengan oportunidad de trabajar con tu cliente. Pero este cliente no puede hacer nada que no sea asociado con tu servicio. Es decir, si yo soy community y llevo mi cliente, él no puede contratar servicios de community con ninguna otra persona. Claro. Pero sí alimentas ese networking general, porque si él necesita un fotógrafo y yo no sé de fotografía, por lo menos podría trabajarlo contigo. Ok. ¿Sí? Entonces, en este proceso bueno, ya tú nos estás dando aquí las herramientas para yo dejar mi currículum lo más específico posible. Ok. Debo ser bien específica, pero amplia al mismo tiempo para que me busquen por cualquier actividad de las que yo realizo, ¿cierto? Sí, te entiendo. Por ejemplo, ahorita estamos en una era, por decirlo así, la pandemia nos ha llevado como a explorarnos y a hacer introspección de en qué queremos, Resaltar. ¿sabes? Desarrollarnos. Sin embargo, bueno, hay herramientas que te permiten globalizarlo. Lo que me dices es muy importante, no solamente debes tomar en cuenta la imagen y la foto de tu perfil, también la herramienta te permite agregar un titular donde debes resumir en una frase qué es lo que haces, ¿sí? Y cómo destacas a través de esto. Entonces, es importante también que tomemos en consideración que no solamente debemos decir soy periodista y fotógrafo, sino dar ese valor agregado. ¿Por qué te destacas? ¿Por qué debería trabajar contigo? Porque tú deberías contratarme a mí. O sea, yo voy a hacerme la pregunta, ¿por qué Exactamente. Génesis me debería contratar a mí como periodista o como comunicadora y no a, no sé, a una colega? A otra colega, exactamente. Por eso te decía que es importante hacer como este ejercicio previo de pensar en ti como una marca personal y establecer esos elementos que te hacen diferente para que las personas quieran contratarte y resaltes entre un mar de competidores que quieren también tener el trabajo. Además de LinkedIn para postularme y para encontrar un trabajo, mira, ahí está en pantalla Silin, lo que ella dice, importante es esta, ¿verdad? Sí, así Es esta la plataforma, esta comunidad de freelancers para buscar empleo, ¿cierto? Es Sí. venezolana. Es venezolana, fue desarrollado por venezolanos, Talento Bucavista, como te comentaba. Esto funciona como un networking digital, de hecho no solamente para personas que trabajen en redes sociales, fotógrafos o periodistas, también pueden ser abogados, arquitectos, cualquier otra profesión que tengas, puedes acceder y registrar allí tus servicios y registrar allí tus clientes y hacer como una remisión general de clientes para que funcione como un seguro social online, por así llamarlo. Por ejemplo, si tú te ausentaste de tu labor por un mes por cuestiones de salud o por un viaje de negocios o de vacaciones, tú podrías seguir generando ingresos a través de Asilinks. ¿De qué modo? Bueno, por los clientes que tú remitiste, si los clientes contrataron servicios a través de esta herramienta, tú vas a recibir una comisión.
¿sí? Entonces es como que darle una digitalización a ese networking de que a veces, bueno, recomendamos talentos, pero no tenemos más nada, sino, bueno, una recomendación y ya. A través de ACILinks tú puedes crear tu red de contactos y generar ingresos a partir de esto. Qué bueno. Mira, además de LinkedIn y Acilink, por ejemplo, ¿qué otra plataforma o qué otra red social me puede servir a mí para buscar empleo? Bueno, actualmente se puede conseguir empleo a través de Instagram, a través de Facebook, a través de Twitter incluso, ¿no? Aquí lo importante es que optimicemos nuestro perfil para ser localizados a través de estas ofertas de empleo. ¿Qué quiero decir con optimizar nuestro perfil? Que pongamos, por ejemplo, si vamos a utilizar el Facebook que usamos de manera personal, lo optimicemos a colocar público nuestro correo electrónico, por ejemplo, para que nos contacten y nos hagan llegar alguna oferta laboral, dejar libre tu biografía y en ella contar lo que te dedicas laboralmente. Es importante que si vas a usar tus medios digitales para encontrar oportunidades laborales, los diseñes y los modifiques para que funcionen para esto, ¿no? Porque, ¿qué sucedía antes? Quizás el contacto con la persona que te iba a entrevistar comenzaba directamente cuando tú llegabas a la entrevista. Ajá, claro. Hoy día ya no funciona así. Hoy día tienen la oportunidad, las personas que te van a entrevistar, de con simplemente googlear tu nombre y tu apellido, ubicar tus perfiles digitales, saber tus opiniones con respecto a algunos temas. Esto podría quizás a veces restarte alguna posibilidad si tocaste algún tema sensible para la organización o para la persona que te va a contratar. Es por esto que se recomienda ya trabajar tu perfil digital pensando en lo que va a ser para ti laboralmente. Ahora, la recomendación, yo tengo mi cuenta personal y ando buscando empleo, por ejemplo, puedo utilizar una fotografía mía, no sé, aquí en el estudio, o una fotografía mía en mi casa frente a la computadora y de alguna manera ofreciendo mis servicios. Sí, de hecho yo le recomiendo siempre a las personas que piensen que van al trabajo de sus sueños, al momento de elegir la fotografía que van a usar para su currículum, ¿sí? El trabajo de mis sueños. Exacto. Okay. Si tú te imaginas en el trabajo de tus sueños, tú seguramente eliges un outfit adecuado, le pides a la persona que te tome una foto correcta, le dedicas como más atención a ese elemento de la fotografía que de verdad es súper importante. Ok. Tiene que haber armonía además, ¿no? En nuestra cuenta, Sí, debe haber una armonía, debe haber coherencia. Debe ser coherente lo que tú estás transmitiendo a través del perfil y lo que estás escribiendo en tu perfil. Porque, por ejemplo, en el caso de la periodista, seguimos, dices que soy una periodista, no sé, enfocada al ámbito de noticias, no sé qué, y de repente ves tu perfil y no es adecuado, o sea, quizás sales en tu foto de perfil, no sé, en una fiesta, ¿sabes? Entonces no es coherente la imagen que estás transmitiendo. Yo voy a poner un ejemplo aquí, Yeru, tu cuenta en Instagram, el ejemplo que yo te daba de comunicadora, fotógrafa, etcétera, etcétera, es de mi productora general. Ok. Y la voy a tomar como ejemplo, solamente para que nuestra audiencia sepa un poco que sí se puede conseguir empleo o trabajo utilizando las redes. Por ejemplo, si nosotros vamos pasando, fíjate, cuando hablamos de la armonía, ojo, ¿no? La armonía Claro. en este caso, Yerubí es comunicadora social, pero fíjate la fotografía, ¿ves? Blanco y negro, ella estudia fotografía. Además que ella utiliza los hashtags, porque de repente tú a través del hashtag, y eso lo vas a explicar ahorita, Génesis, fíjate, ella por allí va mostrando la tarea que le van mandando, ella la utiliza y alguien puede de alguna manera que la sigue. Claro. Puede de alguna manera escribirle y decirle, quiero que me hagas unas fotografías en blanco y negro, por decir algo. Claro, porque ella ya en su perfil está transmitiendo todo su conocimiento, todo su know-how. Ella tiene una armonía en su perfil, quizás si lee su biografía estará detallado a lo que se dedica, debe utilizar etiquetas relacionadas. ¿Ves? Ya tú sabes al momento, esto es súper importante en el manejo de redes sociales. Aquí está, exactamente. Ajá. La armonía que pueda tener el perfil de la persona al entrar a la cuenta, ¿no? Que ya tú sabes que es una persona que, bueno, se preocupa por la imagen, entonces debe tener alguna actividad asociada a fotografía, a videos y todo esto. Ahora, y esto puede utilizarlo cualquier profesional. Cualquier profesional, como te comentaba, o sea, todos tenemos una marca personal que es a lo que nos dedicamos. Si tú maxificas estos elementos que te componen a ti como persona y lo llevas a lo digital,
vas a tener la oportunidad de encontrar oportunidades de trabajo. Ahora, yo estoy buscando trabajo y resulta que me voy a Facebook, me voy a Instagram o a Twitter. Y tú estás buscando una trabajadora o un trabajador. Ok. Y a mí me llama la atención tu propuesta de empleo. ¿Cómo yo puedo verificar que realmente tú eres una empresa seria o una agencia de publicidad seria, una agencia de marketing y mercadeo serio, Ok. que yo pueda confiar en ir a la entrevista de trabajo? Claro, esto es igual que funciona igual que en el medio offline, por así decirte. Si te llama una empresa, tú lo primero que haces es investigar sobre la empresa, te vas a su página web, buscas testimonios, ¿sí? Te vas a sus canales digitales y ves la confiabilidad de su información, qué tan veraz puede ser. Es tomarse el tiempo de investigar, porque al final es el lugar donde te están ofreciendo la posibilidad de desempeñarte laboralmente. Tenemos que ir a una pausa, Génesis. Hablamos Ok. interesantemente de lo que es LinkedIn, de lo que es Acilink como propuesta, de que yo puedo utilizar mi cuenta en Instagram para ofrecer mis servicios como periodista, como profesional de la comunicación, como fotógrafa, pero resulta que yo soy ama de casa y hago tortas. También puedo utilizar mis redes para Totalmente. colocar, o hago pan, dice por acá Yeru, etcétera. Yo soy ingeniero y puedo ofrecer mis servicios en mi rama, en mi área. Lo importante es que tenga armonía en mis redes sociales. Puedo tener inclusive dos, la Sí. personal y la profesional. Génesis, by Génesis Niño, es tu cuenta, vamos a pensar en Es la mi cuenta profesional, correcto. Pero resulta que la personal la tienes privada y es solamente para tus amistades y tus amigos. Sí. Y es válido, ¿no? Sí, sí, es totalmente válido. De hecho, bueno, es la recomendación que se hace, ¿no? Que tú separes tu vida o tu cuenta personal a tu cuenta laboral. Porque, por ejemplo, hay casos donde pueden convivir, pero hay otros donde definitivamente no. Génesis. Quiero buscar trabajo en Facebook, quiero buscar trabajo en Twitter, quiero buscar trabajo por Instagram, además de todas las plataformas que mencionaste. Ok. ¿Cuál es la recomendación que nos das? Te recomendaría que ubiques las empresas donde quieres trabajar. Ok. ¿Sí? Que las ubiques tanto en Instagram y en Facebook y en Twitter. Por ejemplo, ya Facebook tiene la opción de que las empresas coloquen allí los empleos disponibles. Entonces tú puedes buscar las fanpage oficiales de las páginas de las marcas donde quieres trabajar y allí ir evaluando, por ejemplo, qué disponibilidad de empleos tienen, ¿no? Ya desde como usuario, te recomendaría que trabajaras en organizar tus redes sociales para que sean accesibles a estas personas que están buscando talento. Coloques en tu biografía las palabras claves de las cosas que haces, ¿no? Si eres fotógrafo, como el caso de tu productora, si eres publicista, como es mi caso, si trabajas con redes sociales, si te dedicas a algún oficio, a lo que sea que te dediques, evalúa y crea tu lista de palabras mágicas, como por así llamarlo, o de palabras claves. Determina de 10 a 15 palabras que utilices al momento de crear tus publicaciones, al momento de crear tu biografía, de subir tus contenidos. Y sobre todo, céntrate también en una estrategia de etiquetas o de hashtag que estén asociados a la actividad que haces también. Las empresas suelen colocar anuncios donde buscan el personal que necesitan y lo asocian a etiquetas del oficio al que te dedicas, pues. Y además que interesante también el tema inclusive me sirve para ver la ubicación de la empresa, si me conviene o no me conviene por tema de distancia, ¿no? Sí. Sea gasolina, transporte, autobús, metro. Todos los temas que tenemos actualmente. A ver, la fotografía igual entonces, la cuenta que esté lo más armónica posible. Sí, que sea lo más coherente posible a lo que te dedicas y lo que estás plasmando en tu cuenta. Otra cosa importante también es que dediques tiempo a redactar un extracto que represente lo que tú haces como persona, que cuentes una historia que muestre pasión por tu trabajo, que muestre valentía por lo que haces, empeño, y eso te dará un plus al momento de que las personas evalúen tu perfil. Mira, escribe Víctor Javier, ¿cómo hacemos en el caso de los que tenemos un currículum sobrevalorado? Es decir, nuestro perfil es mayor y más amplio del cargo que estamos optando o necesitando ingresar. Ejemplo, estar titulado como operador turístico, pero estamos buscando empleo como redactor online. Eso está sucediendo mucho. De hecho, bueno, yo trabajo en una agencia de marketing digital
y también desarrollo mi branding personal y me he dado cuenta que hay muchas personas de muchos ámbitos que están buscando entrar a trabajar en las redes sociales como redactor, como creativo. Yo te diría que, bueno, no te limites, si sientes que tienes capacidades para otras cosas, no dejes de diseñar tu currículum para buscar trabajo en tu área, porque eso va a desvirtuar al final el algoritmo de tu currículum. Por ejemplo, en el caso de él que es de la rama de turismo, perdón, pero está buscando trabajar como redactor online, el algoritmo en este caso lo que va a hacer es confundirse, ¿sabes? Porque él está atado a intereses que van con el turismo y toda la parte a lo que él se dedica, pero estás buscando trabajos de todo tipo. Entonces al final no te va a arrojar las búsquedas como que más adecuadas para tu perfil. Bueno, Génesis, gracias por haber estado aquí, por venirnos a aclarar tantas dudas con respecto a todo esto que tiene que ver con las plataformas digitales para buscar empleo. Recuerden que hay una pregunta que nos hicieron por allá, que repitamos el link. Está LinkedIn, que ya lo había hablado nuestro primer entrevistado, y está, ya lo va a tener allí en pantalla para que usted recuerde el logo, que esta es una plataforma más grande a nivel mundial para la búsqueda de empleos, LinkedIn. Sí. Y está así Links, que es la primera red hecho por venezolanos, además por profesionales de la UCAP, para todas estas personas que están ofreciendo sus servicios como freelancer, o sea, personas que son trabajadores a destajo. Y cualquier profesión, no necesariamente tiene que ser comunicador, cualquier profesión puede estar aquí afiliado o suscrito o puede navegar en Así Links. Así Links, sí. En Instagram pueden encontrarlos como @asilinks, ahí van a encontrar toda la información referente a la plataforma. Bueno, Génesis, mil gracias.